Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. "You are my friends. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Instead, I call A you ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. It was not you who chose No me, son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. ask the Father. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, Command I give you se lo dé. that you El mandamiento que le digo es este, que se amen unos a los otros. Verbum Domini. Today we celebrate the feast of El día de hoy celebramos la fiesta de San Maximiliano Kolbe, santo franciscano y mártir de comienzos del siglo XX. En su homilía de canonización de 1982, el Papa San Juan Pablo II habló de la pregunta de si es que él calificaba como mártir, pues después de todo dio su vida, pero no específicamente para la conservación de la fe. Y el Papa contestó esta pregunta de manera definitiva diciendo, al juzgar la causa de Maximiliano Kolbe, incluso después de su beatificación, fue necesario considerar muchas voces dentro del pueblo de Dios, especialmente de nuestros hermanos del obispado de Polonia y Alemania. Ante la elocuencia de la vida y muerte del beato Maximiliano, es imposible no reconocer lo que parece constituir los elementos esenciales de la señal que Dios dio de la Iglesia al mundo en su muerte. constitute a particular fulfillment ¿Acaso esta muerte espontánea por amor al prójimo no constituye realización de las palabras de Cristo, model of all martyrs, who gives his own modelo de todos los mártires, quien dio su vida en la cruz por sus hermanos? ¿Acaso esta muerte no posee una elocuencia particular para nuestra era? ¿Acaso esta muerte no constituye un testimonio auténtico de la Iglesia en el mundo moderno? El Papa Juan Pablo II entonces invoca su autoridad apostólica para decretar que Maximiliano Kolbe sería venerado por la Iglesia como mártir. Maximiliano Kolbe nació como Raymond Kolbe en Polonia en el año 1894. De niño era conocido por ser bastante temperamental y elocuente. Su madre rezaba por él continuamente tratando de lidiar con el comportamiento de su hijo. En cierto momento ella gritó exasperada, ¿qué será de ti? Estas palabras llegaron hasta el centro de su ser, de Maximiliano. Y él rezó a la Virgen, pidiéndole ayuda en encontrar dirección en su vida. La Virgen se le apareció en un sueño, presentándole dos coronas, una roja y una blanca, invitándole a elegir una. La roja significa que él daría su vida como mártir y la blanca que él perseveraría en la pureza. Él decidió aceptar las dos coronas. En 1907, Raymond Kolbe tenía apenas 13 años de edad cuando él y su hermano Francis decidieron buscar una vocación como frailes franciscanos. Entraron ilegalmente por la frontera entre Polonia a el imperio austriaco-húngaro para entrar al seminario de los franciscanos conventuales. Pocos años más tarde se ingresaría al noviciado y tomaría el nombre religioso de Maximiliano. Y poco tiempo después de su ordenación en 1918 como sacerdote se encontraba en Roma, donde presenció protestas de parte de los masones contra el Santo Padre.
pues tenía una fuerte devoción a María, bajo el título de la Inmaculada. Se sintió muy motivado a defender a la Santísima Virgen y a la Iglesia de ataques injustos y a trabajar y rezar para la conversión de los enemigos de la Iglesia. Incluso deseó ir a Japón para llevar el mensaje del Evangelio hasta allá y estableció un monasterio franciscano en las afueras de Nagasaki. Se vio inspirado por la Virgen para construir un monasterio en un lugar inusual. Resulta que el edificio del monasterio quedó librado completamente cuando Estados Unidos tiró la bomba atómica sobre Nagasaki en 1945. San Maximiliano previamente había establecido el movimiento Milicia Inmaculada cuando estudiaba para el sacerdocio y reconoció el gran potencial de llegar a innumerables almas con el mensaje del Evangelio a través de los medios modernos de comunicación y los medios de comunicación masivos. Fundó un periódico mensual titulado Caballeros de la Inmaculada e incluso inició la construcción de una estación de radio en 1938, pocos años antes de su muerte. Terminó el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción y fue la primera estación radial católica en Polonia. San Maximiliano tenía grandes planes de utilizar tanto la televisión como la radio para objetivos de evangelización a una audiencia más grande. Él podía ver el potencial de utilizar estos medios de comunicación. Desafortunadamente nunca podría iniciar estos planes, pues fue arrestado por los nazis en 1941 y fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. Uno apenas puede imaginar los horrores que las personas comunes y corrientes vieron en estos campos de concentración, en especial en Auschwitz. Maximiliano fue obligado a trabajos forzados y recibió la terrible tarea de cargar piedras pesadas para la construcción del edificio del crematorio donde incineraban los cadáveres. Era tratado brutalmente por los guardias nazis, quienes lo golpeaban e incluso le lanzaban sus perros. Sin embargo, Maximiliano lidiaba con estas injusticias y abusos con gracia y serenidad. Nunca contestaba a los guardias, no expresaba ningún tipo de ira, ni los maldecía. Al contrario, los bendecía, rezaba por aquellos que los perseguían. Y de cada manera, él buscaba imitar el ejemplo de Cristo. Al resistir la tentación, incluso de pelear por mendrugos de comida como los otros prisioneros, e incluso compartía con los demás la poquita comida que le tocaba de ración. Confesaba a cualquiera que necesitara y trataba de animar a sus compañeros prisioneros a que aguantaran los sufrimientos en unión con Cristo y su cruz. San Maximiliano les decía: no olvidemos que Jesús no solamente sufrió, sino que también resucitó en su gloria. Nosotros también hemos de ir a la gloria de la resurrección a través del sufrimiento en la cruz. Y a menudo era la práctica de los nazis de si que un prisionero escapaba del campo, los prisioneros que quedaban atrás serían severamente castigados como una manera de desanimar a los demás a escapar. Querían que más escaparan. Y hasta el final de julio de 1941, cuando un prisionero escapó del campo, en castigo, el vicecomandante del campo eligió a 10 hombres para que murieran de hambre en un búnker subterráneo. Uno de los hombres elegidos fue Franciszek Gawineczek, quien era un sargento en el ejército polaco. Y cuando fue elegido para ser muerto por hambre, dijo: lloro por mi esposa y mis hijos. San Maximiliano escuchó el llanto del hombre, dio un paso adelante y ofreció su propia vida a cambio de este padre de familia. El comandante se sorprendió al comienzo con este gesto de Maximiliano, pero luego aceptó su oferta y permitió vivir a Franciszek. El hombre a quien salvó San Maximiliano más adelante sería trasladado a otro campo de concentración antes de ser liberado por los aliados y vivió una vida plena hasta 1995, cuando murió a la edad de 93 años. Normalmente los prisioneros que eran condenados a morir de hambre en el búnker subterráneo
eran conocidos por desquitarse físicamente y verbalmente. Gritaban todo tipo de insultos desesperados contra los guardias e incluso trataban de morder pedazos de los demás prisioneros para sobrevivir. Sin embargo, San Maximiliano y los otros 9 fueron puestos en este búnker desnudos. Y a pesar de ello, Maximiliano los animaba a que rezaran y cantaran himnos a la Virgen en lugar de escuchar gritos de desesperación y sufrimiento e insultos provenientes del búnker. Los guardias oían oraciones y el canto de himnos marianos. Así pues, Maximiliano ayudó a sus compañeros prisioneros condenados a tener una muerte digna ante los ojos de Cristo. Apenas 2 semanas después, Maximiliano era uno de los últimos prisioneros que quedaban en el búnker. Los guardias entraron al búnker e inyectaron a cada uno de los prisioneros sobrevivientes con ácido carbólico para poner fin a sus vidas. Por este motivo, San Maximiliano es considerado como santo patrón de los drogadictos. San Maximiliano Kolbe es notable por su notable amor por la Virgen y por su devoción a la fe católica y la obra de la evangelización y su fervor por la salvación de las almas. No solamente anunciaba la fe a través de sus palabras de prédica, sino también ponía las enseñanzas de Cristo en acción a través de su vida diaria. Las palabras de Jesús lograron una impresión tan grande en su alma que él pudo ser un faro brillante, incluso en medio de uno de los lugares más oscuros imaginables. Incluso algunos de los soldados nazis podían ver que había algo especial en este santo. Y la Iglesia nos ha proporcionado otro ejemplo de virtud heroica en una situación difícil donde sería fácil perder las virtudes de fe, esperanza y caridad. Y todos los cristianos pueden convertirse en faros en medio de un mundo oscuro en imitación de San Maximiliano Kolbe para que la oscuridad del pecado sea superada por la luz de la gracia de Dios, por su amor y su misericordia.